Para nosotros resolver el seno x es igual a raíz cuadrada negativa 3. Dividido por 2 para todas las soluciones. Da respuestas exactas de radian. Utilice k para representar cualquier entero. Vamos a resolver esta ecuación utilizando triángulos de referencia y, a continuación, compruebe las soluciones usando el círculo interno. Lo primero que debe notar aquí es que la función sinusoidal valor es negativo, y dado que sin θ es igual a y dividido por r en el plano de coordenadas, seno es negativo donde y es negativo, y por lo tanto estamos buscando ángulos en la tercera y cuarta cuadrantes donde y es negativo. El siguiente paso es encontrar los ángulos de referencia en el tercer y cuarto cuadrantes que dan un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa 3 divididos por 2. Para hacer esto, ignoramos el signo negativo por un momento y encontrar el ángulo de referencia que da un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Si dibujamos estos ángulos de referencia en el tercer y cuarto cuadrantes, el valor de la función sinusoidal será negativo. Entonces, teniendo un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada 3 divididos por 2 debe recordarnos la referencia 30, 60, 90 triángulo que se muestra aquí. Y dado que el seno θ es igual a la proporción del lado opuesto a la hipotenusa, notar pi sinusoidal sobre 3 radianes es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Lo que significa que necesitas dibuje el ángulo de referencia de pi en 3 radianes, en el tercer cuadrante, así como en el cuarto cuadrante. Y vamos a hacer un boceto los triángulos de referencia. Para el ángulo de referencia en el tercer cuadrante, el lado opuesto es raíz cuadrada negativa 3, el lado adyacente es negativo, la hipotenusa es 2. Para el triángulo de referencia en el cuarto cuadrante, el lado opuesto es raíz cuadrada negativa 3, el lado adyacente es 1, y la hipotenusa es 2. Observe el uso de ambos triángulos de referencia. El valor de la función sinusoidal es raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2, pero recuerda que estamos buscando para todas las soluciones, por lo que estamos buscando todos los ángulos que son coterminales a estos dos ángulos. Para empezar, vamos a encontrar el ángulo menos positivo en el tercer cuadrante, que sería este ángulo aquí. Este ángulo es igual a radianes pi más pi sobre 3 radianes. Además, tenemos 3 tercios de radianes pi más 1 tercio de radianes pi que nos da 4 tercios de radianes pi. Así que vamos a empezar con x es igual a 4 tercios de radianes pi. Pero por otra parte, cualquier ángulo coterminal a este ángulo, también daría un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa 3 divididos por 2. Para encontrar todos los ángulos coterminales, agregamos múltiplos de 2 radianes pi, y por lo tanto añadimos 2 pi k. Donde de nuevo k representa cualquier entero. Y ahora vamos a encontrar el ángulo menos positivo en el cuarto cuadrante, que sería este ángulo aquí. Observe que este ángulo es igual a 2 radianes pi, menos pi sobre 3 radianes. Entonces, 2 pi menos pi sobre 3, el denominador común es 3. Tenemos 6 tercios pi radianes menos 1 tercio de radianes pi que nos da 5 tercios de radianes pi. Así que también tenemos soluciones en forma de x es igual a 5 tercios de radianes pi, y luego de nuevo, para obtener todos los ángulos coterminales al ángulo en el cuarto cuadrante, agregamos múltiplos de 2 pi dándonos más 2 radianes pi k, y ahora tenemos todas las soluciones a la ecuación dada. Y ahora vamos a verificar que usando el círculo interno. Recuerden el círculo interno sin θ es igual a y de nuevo sabemos que y es negativo en el tercer y cuarto cuadrantes. Así que resolver el seno x es igual a raíz cuadrada negativa 3 dividido por 2 utilizando el círculo interno, comenzamos buscando una coordenada igual al cuadrado negativo raíz 3 dividido por 2, que tenemos aquí en 4 tercios de radianes pi, y aquí en 5 tercios radianes pi. Lo que, por supuesto, da a nosotros las mismas soluciones. Lo que significa que todas las soluciones una vez más, estamos en la forma de x equivale a 4 tercios de radianes pi más 2 pi k, así como 5 tercios pi radianes. Más 2 pi k y luego finalmente vamos a verificar algunas soluciones gráficamente. Aquí tenemos el gráfico de y es igual al seno x en rojo, y igual al cuadrado negativo raíz 3 dividido por 2 grafiado en azul. Lo primero que hay que notar es que la línea horizontal intersectará la función sinusoidal en un número infinito de puntos, por lo que tenemos un infinito número de soluciones. A continuación, el primer ángulo que he encontrado en el tercer cuadrante fue de 4 tercios pi radianes representado por este punto aquí. Y si añadimos 2 radianes pi a 4 tercios de radianes pi, conseguiríamos 10 tercios de radianes pi. Si añadimos otros 2 radianes pi, conseguiríamos 16 tercios de radianes pi. El ángulo que encontramos en el cuarto cuadrante era de 5 tercios pi radianes. Representado por este punto aquí, si añadimos 2 radianes pi, obtener 11 tercios de radianes pi, y si añadimos 2 pi otra vez, obtenemos 17 tercios de radianes pi.
Y, por supuesto, también podríamos restar múltiplos de 2 radianes pi, para moverse en la dirección negativa. Así que este gráfico verifica las expresiones que encontramos para. Las soluciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.